Y una vez más, gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Yo quiero compartir con ustedes este tema que yo lo compartí en la congregación ya hace algún tiempo. Y pues yo traía un tema, pero esas cosas que el Señor hace, ¿verdad? Yo traía un tema ahí y ahorita poniendo en la computadora digo, no, eso no. Bueno, el Señor sabe que esto es este. Ok. Entonces el tema lo titulamos El espíritu de bloqueo. Y si ustedes se dan cuenta, yo busqué una imagen ahí, ¿verdad? Que son cosas que están de moda últimamente, ¿verdad? Que la gente lo bloquea a uno, a veces sin qué ni para qué, pero bueno, cada quien sabe cómo lleva su vida y cómo maneja su WhatsApp, ¿verdad? Pero bueno, más que eso, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra, vamos a ir leyendo acá algunos comentarios y luego unas bases bíblicas. La base bíblica, por si quieren apuntarla de una vez, es Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Pero antes vamos a leer esto acá para irnos dando una idea de lo que es un espíritu de bloqueo. Un bloqueo mental se refiere a un estado. Esto a mí siempre esa palabra, que siempre que la encuentro en algún significado, me llama siempre la atención y siempre me gusta hacer el mismo énfasis, porque cuando habla de un estado es una forma de ser. Yo creo que nos han enseñado de que existe el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Entonces cuando se refiere a un estado es una forma de ser, de estar, de pensar. Llega un momento en el que tal vez han conocido gente, o tal vez nosotros mismos fuimos ese tipo de gente en algún momento, de que así soy, así me voy a morir y a mí nadie me cambia. Conozco gente que tuvo problemas en su matrimonio y decía, este matrimonio ni Jesús ni el diablo lo cambia. Imagínense, ese es un estado, o sea, una forma de ser, de actuar, de pensar. Y por más que alguien quiera brindar ayuda o algo, la gente no cambia. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo y llega un momento que todo empieza como un bloqueo, pero se convierte en un estado, ya en una forma de ser. Y aquí pues definitivamente, a menos que el Espíritu Santo le dé testimonio a la persona, va a lograr discernir, entender, ver, saber, percibir el estado en el que se encuentra. De lo contrario, si el Espíritu Santo no lo redarguye, no lo convence, como la misma Biblia lo dice, de justicia, de juicio o pecado, él o ella, según la persona que sea, va a estar bien. Todos los demás podemos ver la condición de que algo le falta, de que algo no está haciendo bien. Muchas veces el estado del espíritu de bloqueo es como el mal aliento, ¿verdad? Que el que lo tiene no se da cuenta, pero los demás, algo así viene a ser el espíritu de bloqueo. Entonces dice acá, un bloqueo mental se refiere a un estado en el cual experimentamos dificultades para generar ideas, tomar decisiones o encontrar soluciones a problemas. Puede manifestarse como una sensación de estancamiento o bloqueo en nuestra capacidad para pensar de manera clara y creativa. Ok, entonces yo me imagino, mis amados hermanos, que Dios me libre, ¿verdad?, de estarlos atando, pero yo creo que todos en algún momento estamos en eso que acabamos de leer, como en un momento en el que no sabemos qué hacer. Si le doy para adelante, para atrás, a un lado, hacia el otro lado, me quedo, me voy, suelto, no suelto. En fin, hay un momento en el que uno no encuentra, no tiene las cosas claras por hacer, y es ahí donde tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que nos revele exactamente cuál es el siguiente paso, qué es lo que tengo que hacer, porque mientras que permanezcamos en ese estado, como lo veíamos, en el que no sabemos qué hacer, hay un espíritu de bloqueo. Y lo delicado, lo leímos ahí, es un estancamiento. Y lo delicado es que cuando algo se estanca, por ejemplo, si hay agua estancada, sabemos que el agua, si está estancada, no va a crecer, no se va a multiplicar, antes bien se va a evaporar y con el paso del tiempo, por cuanto está estancada, ya no existe. Entonces, cuando hay un bloqueo, cuando hay un estancamiento, el fin del enemigo por medio del espíritu de bloqueo es impedir que las personas avancen, que se desarrollen, que logren lo que pues el Señor los ha enviado a hacer. Una vez lo impide, la gente empieza a retroceder, y es lo que bíblicamente le llamamos como el cristiano que involuciona. En vez de desarrollarse, se estanca y va para atrás. Y de ahí, de ese tipo de personas que empiezan siendo bloqueadas, es donde nace la apostasía, porque la apostasía, literalmente el significado de apostasía es divorcio.
y nadie puede divorciarse si no está casado, ¿verdad? Entonces nadie puede apostatar si antes no ha creído. Pero la apostasía, ¿en dónde empieza? En un momento en el que uno se siente bloqueado. Y en ese momento de bloqueo, repito, es cuando más tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo para que Él nos diga qué hacer. Ser libre de un espíritu de bloqueo, identificar, discernirlo, porque como les repito, el problema con el bloqueo es de que muchos nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero lo voy a decir así, podemos estar bloqueados. Y repito, y toda la gente se da cuenta, menos yo. Y si vienen y me lo hacen saber, probablemente me molesto, me incomodo, o ellos no saben nada. Yo estoy bien delante de Dios, mas sin embargo, ¿qué es lo que nos hace falta? El redarguir del Espíritu Santo para que nos muestre nuestra condición. Y al Espíritu Santo demostrar nuestra condición, vamos a poder identificar, aquí hay un bloqueo. Y una vez uno ya sabe, por ejemplo, con las calles, ¿verdad? Ahorita me decía mi esposa que lo está tirando por ahí, porque mire cómo está esta calle, marcaba y el güey se anaranjado. Y ciertamente nos metimos y estaba la presa ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Como, bueno, aquí hay bloqueo, por otro camino. Una salida, una solución. Y en el nombre de Jesús, dejar de estar bloqueados. Ok, les voy a leer esta cita, vamos a ver, en dos diferentes versiones, para que lo podamos entender el por qué es el tema, el espíritu de bloqueo. Veamos, dice acá, 1 Pedro 4:7 dice, el fin y la culminación de todas las cosas, vean qué tremendo, está cerca. Por lo tanto, sean sensatos y tengan dominio propio para el propósito de la oración. Luego dice acá, permaneciendo equilibrados y enfocados en las cosas de Dios, para que su comunicación sea clara, razonable, específica y agradable a Él. Ok, ahora avancemos a esta otra versión. Dice acá, es la misma cita, pero es otra versión. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, dice, sed pues sensatos. ¿Y qué dice ahí? Con la mente despejada. Y si lo entendemos, aquí dice mente despejada. ¿Y qué sería lo contrario a despejada? Bloqueado, ¿verdad? Ok, seguimos leyendo. La palabra despejada significa librar, limpio, ingenioso, desbloquear o desobstruir. Esta es otra cita, la misma cita, diferente versión, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes. ¿Y qué dice aquí? Veamos la diferencia. Aquí dice, y de espíritu sobrio, y aquí dice, de mente despejada. Entonces ahí podemos ponerle mezclando, ¿verdad? O combinando, mejor dicho, la palabra puede ser de un espíritu despejado, de una mente sobria. Y al entender el tema, entonces, ¿qué es lo que el enemigo busca? Estorbar la oración, y una vez la oración está estorbada, entonces entra un espíritu de bloqueo. Pero si la oración está calidad, decimos en Guatemala, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Una mente despejada, un espíritu sobrio. ¿Y qué es el espíritu sobrio? Alguien con buen juicio, alguien con buen entendimiento, y dice acá, para la oración. O sea, no es como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Yo no soy como alguien que da golpes al aire. Antes bien, yo someto mi cuerpo. O sea, sé cómo pelear. A la hora de él decir eso, ¿por qué? Porque él tenía acá un espíritu sobrio, entiéndase, buen juicio, entendimiento, y sabía contra quién tenía que pelear, contra quién no. Amén. Hay una cita en la Biblia en donde, no me recuerdo, pero es un profeta el que le pregunta al Señor y le dice, ¿iremos a la batalla? Y el Señor le dice, no vayan a la batalla, yo los voy a entregar en sus manos. Entonces muchas veces, por no tener un espíritu sobrio o a la oración, una mente despejada, nos metemos a batallas, mis amados hermanos, que no nos corresponden. Nos metemos a lugares, como decimos, donde no nos han llamado. Y entonces queremos permanecer, y lo que nos hace falta es un espíritu sobrio, una mente despejada, y en la oración se va a encontrar la respuesta. Muchas veces la respuesta viene, mis amados hermanos, haciéndonos entender de que todo lo que pueda estarnos aconteciendo no es consecuencia ni siquiera, porque muchas veces ese es el pensar que tenemos como cristianos, de que nos pasan las cosas porque de pan algún pecado tenemos. No, ni siquiera es por un pecado, sino simple y sencillamente la Biblia habla de una higuera
que dice que la higuera no daba frutos, pero ¿por qué la higuera no daba frutos? Porque estaba en un viñedo. O sea, si sabemos que el viñedo pues es para una viña, para uvas, no para una higuera. Entonces no daba frutos, ¿por qué? Porque estaba en el lugar equivocado. Entonces, ¿qué hacía ahí la pobre higuera? Bloqueada, digámoslo así. Amén. Entonces acá, en la oración, mis amados hermanos, es donde el Señor nos va a hablar y lo que tiene Él a que llevarnos es, a ver, si estamos bloqueados, no estamos bloqueados, y si fuera el caso que estamos bloqueados, ok, ¿cuál es el siguiente paso para salir de ese bloqueo? Porque si ustedes y yo lo vemos literalmente, ¿verdad? Volvemos a poner como ejemplo las presas. O sea, si vemos que una presa está tardando demasiado, ya no nos quedamos ahí, buscamos otro camino, alguna solución. Si vamos en el bus, yo me recuerdo en Guatemala, había una presa ya mucho tiempo, me bajé del bus y empecé a caminar, dije yo, por allá que me alcance. Llegué a mi casa y el bus no me alcanzó. Y si me hubiera quedado ahí, saber a qué hora llego a mi casa. Ok, y les estoy hablando de un lugar lejos, porque era lejos de la universidad para la casa allá en Prados, era lejos. Ok, sigamos avanzando. Dice Marcos capítulo 6, versículo 52, dice: porque no supieron considerar ni comprender la enseñanza y el significado del milagro de los panes. De hecho, sus mentes, ¿qué dice ahí? Habían sido cerradas. Miren qué tremendo. Entonces, vamos a detenernos un momentito ahí. Como sus mentes estaban cerradas, podemos mencionar esto acá. Todo lo contrario, ¿verdad? Librar, estaban presas. Limpias, estaban sucias. Ingeniosos, estaban aquí bloqueadas. Desobstruir, estaban también obstruidas. Entonces, como las mentes dice ahí que estaban cerradas, ellos no pudieron entender el significado del milagro. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, delante de nosotros acontecen milagros, pero como ahí lo dice, ¿verdad? Sus mentes estaban bloqueadas, sus espíritus estaban cerrados, o había un espíritu de bloqueo, no lo lograron entender. Y seguimos leyendo y dice: se habían embotado. Otro significado de esa palabra cerrada es atontar, y habían perdido, miren qué tremendo, la capacidad de comprender. Vamos dando cuenta entonces, mis amados hermanos, cómo el espíritu de bloqueo va trabajando. Amén. Le impide a la persona comprender. Amén. ¿Comprender qué? En este caso dice el significado de un milagro. Y como les repito, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias. Y como les repito, ¿verdad? Entonces el Señor definitivamente cada día que nos da de vida es un milagro. La Biblia dice que es por su misericordia que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Pero muchas veces el enemigo, por medio de este espíritu de bloqueo, nos impide poder ver, mis amados hermanos, o entender de que basta con que estemos vivos para darle gracias al Señor. Y muchas veces esto es lo que nos convierte tal vez en malagradecidos, que Dios nos libre de caer hasta en un punto de convertirnos en gente amargada. ¿Por qué? Por no entender de que simple y sencillamente a veces ni siquiera son tratos de Dios, sino son decisiones que nosotros tomamos que nos llevaron a lo que estamos hablando, a no entender. Vean esto, vamos a leer algo acá. Dice: síntomas de una persona bloqueada o embotada. El sujeto obnubilado, aquí vamos a leer el significado de esa palabra obnubilado, muestra una incapacidad para darse cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor. Una vez más aparece una incapacidad para reflexionar, para concentrarse, se muestra apático, su pensamiento es lento, pudiendo llegar a ser incoherente. Hay por último una alteración del ritmo, vigilia, sueño. Leemos qué significa obnubilado. Por lo que dice acá, el sujeto obnubilado, que es lo que significa los síntomas de una persona bloqueada. Dice: obnubilado es descenso leve del nivel de conciencia con restricción de los procesos cognitivos y la percepción del mundo exterior. O sea, una persona, mis amados hermanos, que está bloqueado, su capacidad para pensar, para hacer, para responder, para reaccionar o para actuar va a estar limitada. Y cuando dice acá, dice, se muestra apático. O sea, llega un punto en el que si las cosas pasan, está bien. Si no pasan, está bien. Y todo lo recibe así como viene, está bien. ¿Qué puedo hacer?
Amén. Cuando ustedes y yo sabemos que la Biblia nos muestra de que la Biblia dice, mis amados hermanos, de que Dios nos ha llamado a nosotros a ser cabeza, no cola, a estar siempre arriba y nunca abajo. Amén. Entonces, ¿por qué? Si la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Por qué es que hay momentos en los que nos sentimos tal vez humillados, decepcionados, cargados, sin saber qué hacer? Porque hay algo ahí, espiritualmente hablando, que tenemos que identificar, que tenemos que discernir. Y en el nombre de Jesús, una vez ya sabiendo cuál es el obstáculo, el bloqueo, pues echarlo fuera. Me recuerdo en este momento de un pastor que él dice que su economía se le vino abajo, pero así de la noche a la mañana, ya definitivamente no es normal, ¿verdad? Que alguien teniendo una economía estable, de la noche a la mañana todo se le venga abajo. Y dice que él empezó a orar y empezó a orar, y de repente dice que el Señor le mostró dentro de la sala donde él estaba orando, en una esquina, dice que vio un personaje. Pero cuando lo vio, dice que el personaje se miraba así como que con el reflejo de la luz brillaba, y luego se meneó y se dio cuenta que era un personaje de metal. Y el Señor le habló y dice, eso es lo que está estorbando tu economía. Y él pues entró en esa batalla de guerra espiritual, reprendió, echó fuera y su economía se levantó. Había un obstáculo ahí, algo que estaba impidiendo, y el pastor no se había dado cuenta. Entonces muchas veces, mis amados, nos pasan cosas como similares, ¿verdad? Y pensamos, como repito, que es normal. Por ejemplo, ahorita la situación económica, la gente, no, pero ahorita toda la gente está igual. Ustedes y yo podemos pensar y tener el mismo pensamiento. Sí, tienes razón, toda la gente está igual. Pero hay promesa, mis amados hermanos, para nosotros, los que hemos creído en el Señor, de que este final de los tiempos teníamos que ver la prosperidad. Porque uno de los significados de la palabra paz es prosperidad, y no habla de una prosperidad espiritual que es la principal solamente, sino habla también de una prosperidad económica, de bienes, así lo dice. Entonces todas esas cosas hay que escudriñarlas, mis amados hermanos, porque a veces lo que hay es un espíritu de bloqueo, que por donde yo quiera buscar salir, no me sale nada. ¿Cómo se puede? Entonces, mis amados hermanos, lo que está ahí en la pantalla dice cadena de operación del espíritu de bloqueo. O sea, aquí ustedes y yo tenemos que aprender, ya sea a discernir, a observar o a descubrir. Amén. O sea, en el ámbito espiritual no todo es discernimiento. Amén. Hay cosas que son por descubrimiento. O sea, uno, por ejemplo, tal vez, que voy a pensar así, descubre a un hijo infragante haciendo algo, pero lo que está haciendo lo puede estar haciendo como consecuencia de una administración espiritual. O sea, yo no lo discerní, pero lo descubrí. Entonces, ya al descubrir, hay que empezar a trabajar. Entonces, miren, pues lo que yo pretendo enseñarles con esto que está ahí en la pantalla, dice cadena de operación del espíritu de bloqueo, son como síntomas. O sea, si yo empiezo a ver en mi vida, principalmente, ¿verdad? Luego como padre de familia, como hijo, como esposo, como esposa, si empiezo a ver algunas de estas cositas en los míos, o sea, esos son síntomas. ¿De qué? De que pueda ser que un espíritu de bloqueo esté influenciando. Amén. Que esté desde afuera queriendo estorbar. Amén. Y entonces ya al ver ciertos síntomas, entonces yo ya tengo que tomar acción. Y no quedarme solamente con el aquello de, son cosas que pasan, que todas las personas están iguales. No, sino identificar, y en el nombre de Jesús, las respuestas a todos, mis amados hermanos, la tenemos en la Biblia. Amén. Ok, miren. Entonces, cadena de operación del espíritu de bloqueo. El espíritu de bloqueo trabaja obstruyendo, así es de visión, la nubla, obstaculiza, impide, cierra, corta. Ahí habla de colgarse, atascar, dice dificultar, entorpecer, paralizar, inmovilizar, atascarse, sitiar, cercar, asediar e incomunicar. O sea, si ustedes le ponen atención, mis amados hermanos, básicamente lo que está ahí, o sea, son verbos. Y ustedes y yo hemos aprendido, ¿verdad?, que lo enseñaron en idioma español, que el verbo es la acción. Amén. Entonces, el espíritu de bloqueo, aunque es un espíritu de bloqueo que podríamos pensar
por cuanto está bloqueando, está estancado, pero no, está trabajando. Si yo quiero, por ejemplo, hacer algo y voy a buscar una salida por algún lugar, lo primero estoy pensando, al ver todo lo que está ahí, lo primero que voy a encontrar tal vez son dificultades. Por ejemplo, tenemos ese tipo de iniciativas, pero probablemente, ya les puse un ejemplo, probablemente lo primero en lo que empecemos a pensar son dificultades. La gente que tiene mucha plata, que podríamos llamarlos millonarios, ¿verdad? Ellos, dentro de lo que escriben, ellos dicen, empiece con lo que tiene. Y ahí poco a poquito va a ir prosperando, pero empiece, porque si no se empieza, si se empieza y lo primero que se va a ver son las dificultades, ¿qué creen que es lo único que va a aparecer y a resaltar? Las dificultades. En psicología hay algo que le llaman el sesgo atencional. ¿Y qué es un sesgo atencional? Que, por ejemplo, cuando alguien está con esto de las dificultades, se le parece una oportunidad, pero lo primero que se va a centrar, en lo primero que va a ver a centrar su atención es en las dificultades. Tal vez la oportunidad no es ni siquiera una dificultad, pero como está centrada en esto, aquí estamos hablando de un espíritu de bloqueo, perdón, pero en psicología le llaman sesgo atencional, se va a centrar solo en las dificultades, más en las cosas que pueden ir en contra que en los pros, en las ventajas, en las bendiciones. Me recuerdo una persona, allá en Guatemala se da mucho esto, de que la gente vende comida. Allá la gente en Guatemala no se muere de hambre, porque ahí uno consigue comida hecha en cualquier lado. Amén. Entonces, ella empezó a poner su negocio y un día vendió, yo creo que mi esposa lo pusieron venta de, ¿qué fue? De mojarras. Bueno, aquí ¿cómo le llaman? Tilapia, creo que le llaman. Allá le decimos mojarras. Aquí creo que dicen tilapias. Y mi esposa iban a vender ceviche y pescado. Y empieza la hermana, lo voy a poner en mi casa 2 días. O sea, no hubo ganancia, pero hubo pescado. Amén. Viene por esto, ¿por qué? Porque la dificultad la obstaculizó y por lo menos sacó lo invertido, pero lo demás que le quedó sirvió para alimentar a su casa. O sea, en otras palabras, no perdió nada. La clave es empezar y saber, mis amados hermanos, de que si tenemos ciertos temores, yo me centré en eso, el negocio, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, familiarmente hablando, conozco una persona, precisamente de por acá, que tiene tal vez como unos 44 años tal vez, y le han caído oportunidades de casarse y no se casa. ¿Por qué? Por miedo a no tener para poder mantener. Pregúntenme ustedes, a mi esposa, a mí, si teníamos para mantenernos cuando nos casamos, mucho menos para estar viviendo en otro país, mis amados hermanos. Pero la fe es lo que hace todo, y en el nombre de Jesús, pues el Señor ha ido haciendo muchas cosas. Ok, entonces, ¿de qué se trata este cuadro que está ahí? De que ustedes y yo lo escudriñemos, lo analicemos, y si vemos algún síntoma de esto, por ejemplo, aquí dice incomunicar. Si ustedes le pusieron atención, voy a regresar un poquito. Aquí, es la misma cita, repito, ¿verdad? Pero es diferente versión, dice, para el propósito de la oración. Ok, esta otra dice para orar bien, y la otra dice para la oración. ¿Cuál es la forma, mis amados hermanos, en la que ustedes y yo nos comunicamos con Dios? La oración. ¿Y qué es lo que el espíritu de bloqueo viene a hacer? A incomunicar, a impedir, mis amados hermanos. Yo lo estoy poniendo como ejemplo por la base que los coloqué ahorita de la oración. Pero si ustedes ven también dentro de la familia, un padre logra ver al hijo, bueno, mi hijo, mi hija, últimamente está muy alejado. O sea, ya no hay una comunicación fluida. Ténganlo por seguro. No precisamente que hay un espíritu de bloqueo, ¿verdad? Pero algo hay. Algo hay. O sea, no es normal de que de la noche a la mañana, tal vez, por ejemplo, ¿verdad? Yo les pongo el ejemplo, cuando voy a traer a mis hijos al colegio, ellos salen corriendo siempre como que fuera la primera vez y me abrazan. Un día de estos yo noté que Mercy salió así caminando normal, pero nada más, no le puse atención. Llegamos a la casa y mi esposa le dice, ¿qué te pasó? Ella dijo, como todo hijo, creo yo, ¿verdad? Nada. Y yo todavía, no tiene nada, si ella viene normal. No, ella trae algo. Bueno, yo dije, entre cosas de mi esposa, dije entre mí.
Y dicho y hecho, yo noté de que cuando ella salió de la escuela, pues no me recibió como siempre, pero no le presté mayor atención, pero mi esposa sí. Y sí, le había pasado algo. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque a esas pequeñas cosas, ustedes y yo tenemos que ponerle atención. O sea, no es normal. Si después de tener una comunicación fluida, ahora, por ejemplo, solo encerrado, solo en el teléfono, solo sale a comer, qué sé yo, ahí hay algo. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues por lo menos preguntar, ¿verdad? Amén. Ok, me voy dando a entender con eso, mis amados hermanos. Entonces, esto es bien interesante, que ustedes y yo, pues, si lo podemos memorizar, aprender, como sea, para poder discernir, mis amados hermanos, y en el nombre de Jesús, si algún espíritu de bloqueo, porque hay varios, yo le puse aquí solo espíritu de bloqueo, pero hay varias cosas que pueden bloquearnos, mis amados hermanos. No sé si me va a dar tiempo explicárselos o por lo menos enseñárselos, pero tenemos que estar ustedes y yo atentos. Amén. Dice acá, realizar una operación militar o naval consiste en cortar las comunicaciones de una plaza, de un puerto, de un territorio o de un ejército. Entonces, cuando hay guerras, lo primero que buscan los del ejército contrario es ver en dónde está la sala de comunicación. ¿Por qué? Porque si cortan la comunicación, ¿cómo van a pedir refuerzos? ¿Cómo van a pedir municiones? ¿Cómo van a pedir alimento? Entonces, pareciera ser de que la comunicación en la guerra, eso no importa, pero es clave. Es lo primero que buscan cortar. Y espiritualmente hablando, el espíritu de bloqueo, por eso fueron las dos cosas que les resalté. Asediar, aunque no les hablé de asediar, ¿verdad? E incomunicar es lo primero que va a buscar estorbar dentro de una casa, dentro de un matrimonio, dentro de una relación padres e hijos y cualquier otro tipo de relación. Por eso tenemos que ponerle bastante atención, mis amados hermanos, cuando la comunicación en casa no fluye. Amén. Ok, aquí viene con la pregunta que me hacía la hermana, ¿verdad? Miren, voy a regresar acá para ver, que vean ustedes que la forma de trabajar del espíritu de bloqueo es con asedio, asediando. Vean esto. La puerta abierta al espíritu de bloqueo, o en otras palabras, cómo o en qué momento o por qué entra el espíritu de bloqueo. Vean pues, Lucas 19:43 dice, y 44, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Esta es la respuesta. ¿En qué momento o por qué entra el espíritu de bloqueo? Miren todo lo que pasa acá. Vamos a revisar un momentito. Ahí aparece la palabra sitiarán. Yo me acuerdo que por aquí vi la palabra sitiar. Abajo, en el centro. Aquí está, ahí está. Gracias. Es sitiar y asediar. Casi que es lo mismo. Pero dice acá, y tus enemigos te rodearán con vallado. Ahí está sitiando, ¿verdad? Y te sitiarán también, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es, mis amados hermanos, como yo lo escribí acá, la puerta abierta al espíritu de bloqueo, o por qué un espíritu de bloqueo me llega a estorbar? Lo dice ahí, ahorita vamos a explicar qué es el tiempo de nuestra visitación, porque muchas veces, mis amados hermanos, el Señor llega y nos da oportunidades. Yo me recuerdo, y eso me pasó aquí, en mi primera etapa aquí en Costa Rica, invitaron a la iglesia a un profeta. Y el profeta llamó a una muchacha y le dijo, todos nos quedamos helados, ¿verdad? Porque ella no es que fuera, bueno, la cosa es que ella andaba buscando novio, para que les hago larga el cuento. Y el profeta la llamó y delante de todos le dijo, así te dice el Señor, que Él ya te envió a tu esposo, le dice, pero por tu forma de ser, lo espantaste. Ok, ¿por qué les digo esto?
Porque el Señor nos manda, mis amados hermanos, en tiempo de visitación, nos manda abundancia, nos manda provisión, nos manda respuesta, nos manda salida, nos manda solución, pero no lo entendemos. No lo entendemos y pensamos tal vez hasta que es una estafa y pensamos muchas cosas más y no logramos aprovechar esa oportunidad. Y luego, mis amados hermanos, viene otra oportunidad y tal vez la aprovecha otro. O a nosotros, por ejemplo, nos pasó. Compramos un terreno allá en Guatemala y bueno, lo compramos. Y el asunto es que al poquito tiempo la persona que nos lo vendió nos dice, miren, aquí se trabaja con una empresa. La cosa es que la empresa a uno le daba cierta cantidad de dinero y construía la casa. Esa casa no valía lo que estaban cobrando. Yo tenía el dinero para construir la casa y el Señor nos llama y nos dio la oportunidad. Miren, nos dijo, ahí está la oportunidad de la casa. Si la quieren, lo único que tienen que hacer pues es pagar, ¿verdad? Ahí empieza la desconfianza. Y no sé qué había que hacer con un GPS para que la ubicación cambiara, porque a quien le habían dado la oportunidad ya no podía pagarla. En fin, para no hacerles largo el cuento, yo le dije a mi esposa no. Y yo tenía el dinero, pero yo le dije a ella que no. Y compramos el terreno y todo el asunto. Un día decidimos ir a visitar el terreno, a ver cómo está, a cortar el monstruo. ¿Y qué creen que vimos enfrente de la casa? Del terreno que compramos nosotros. ¿Qué creen que había ahí? Otra casa. Ahí estaba construida la casa que nos ofrecieron. Y cuando yo miro la casa, digo, ¡ay, Dios mío! Entonces, podemos pensar, ¿qué era eso? Según lo que dice acá, en verde. El tiempo de la visitación. El Señor nos proveyó para comprar el terreno de una forma sobrenatural. De forma sobrenatural nos proveyó para la casa de una vez. Y no lo aprovechamos. Ahorita pues, es que porque el Señor se los quería traer para acá, está bien, pero en el momento no lo aprovechamos. Y les digo esto, y teníamos la posibilidad y la economía para hacerlo, pero no lo hicimos. Amén. En ese momento, se los aseguro, teníamos casa también, pero nos hubiéramos ido para ahí. Hubiéramos empezado algo más, pero en fin. Entonces, eso es no aprovechar el tiempo de la visitación. Y por eso entra el espíritu de bloqueo. Conozco una persona, esto me lo contó por acá, tuviera su casa, pero dijeron no. Ok. Entonces, imagínense, mis amados, entonces, me voy dando a entender. Por eso entra el espíritu de bloqueo. Porque nos llegan oportunidades que son oportunidades de Dios, pero no las aprovechan. Entonces pasa el tiempo y en el ejemplo que les acabo de poner, la otra persona tiene su casa propia, que son 9,000 colones ahora, mis amados hermanos. O sea, en cualquier lugar uno los consigue de alguna forma sana, ¿verdad? Trabajando, lógicamente, y 9,000 colones. Y ahora, imagínense, la otra persona alquilando y la otra con casa propia. Y pagando 9,000 colones. ¿Quién no quisiera conseguir una casa pagando 9,000 colones ahora? Sí, eso que en el momento era tal vez mucha plata, pero ya a estas alturas ya no es nada. Amén. Imagínense, a donde vamos con esto es de que si a esa persona le llegó la oportunidad, ¿de quién era? Era de ella, era de aprovecharlo. Sí. No lo quiso. La otra persona la aprovechó. Para uno que se duerme, otro que se levanta. Amén. Entonces, lo tremendo de esto, espero ya me dado a entender, es que así es como entra el espíritu de bloqueo. De que vienen oportunidades, de tiempo de la visitación de Dios. Dios decide bendecirnos, mis amados hermanos, y no lo aprovechan. Miren, les cuento otro caso, eso pasó allá en Guatemala. De alguien que supuestamente, no sé si aquí habrá pasado, pero allá en Guatemala, cuando iba a venir el año 2000, se levantaron muchas noticias de que el mundo iba a desaparecer y todo el asunto, ¿verdad? El asunto es que esa persona tenía su casa propia y todo el asunto. Estaba ahorrando para echarle terraza y un segundo nivel a su casa. Y usted, para esas fechas, estaba ahorrando y tenía para echarle terraza y segundo nivel. Se fue a gastar el dinero, tiene 6 hijos, su esposa y él, ¿verdad? Se fue a gastar el dinero, porque dijo, esto se va a destruir, y yo con ese dinero guardado. Ok, ¿qué creen que pasó? Hasta la fecha, lo conozco bien porque es familiar mío, le echó terraza a la casa, levantó el segundo nivel, y hasta la fecha no ha podido terminarlo.
Les cuento otro testimonio. Esto lo viví yo en carne propia con mis papás. Nosotros vivíamos en una casita de 6 por 8. Era la casa donde vivíamos cuando yo vivía con mis papás. Nosotros somos 4 hermanos y mis 2 papás 6. En un cuartito como de 2 metros por 2 metros estaba la cocina. En el otro el comedor, porque era lo único que cabía. En el otro cuarto dormíamos mis hermanos y yo. O sea, teníamos, ¿cómo le llaman? Camarote, le llaman aquí creo yo, ¿verdad? Allá le decimos literas. Teníamos 2 de esas, 2 abajo y 2 arriba. Y en la otra habitación mis papás. Ahí vivíamos todos. De repente mi papá empezó a tener bastante trabajo. Él siempre ha tenido bus y saca... Ahorita está trabajando en un colegio. En ese entonces trabajaba en una empresa que cosían la cosa que él llevaba a la gente y la traía, ¿verdad? Una maquila. Pero llegó un momento en el que nosotros como hijos no nos dimos cuenta de que el Señor lo empezó a prosperar. Y mi papá decía, mira, le decía a mi esposa y nos decía a nosotros, tengo que sacar gente a tal hora. Se iba de madrugada y así. De repente un día llegó, bueno, nos vamos. Y nosotros, ¿y a dónde? No nos dijo nada ninguno. Compró 2 terrenos y construyó una casa. La casa estaba lejos de donde vivíamos, como a 2 horas de camino, ¿verdad? Y la casa no estaba terminada, pero ya estaba habitable, ¿verdad? Y nos fuimos. En ese entonces él le pagaba a 8 albañiles. La casa la construyeron así. Y él decide echarle terraza, le echó terraza, la casa es grande. Le echó terraza, luego hizo 3 habitaciones en la parte de arriba. Y dice él, no, para arriba pongámosle lámina nada más. Y le puso lámina, terminó de hacer la casa y terminaron los viajes de noche. Y luego dice, si le hubiera echado terraza, el Señor me provee para echarle terraza. Y hasta la fecha, aún una habitación le echó terraza y las otras 2 se quedaron con lámina. Entonces les digo esto, yo lo viví. El Señor prosperó a mi papá. Y bendito Dios, no fue ni lento ni perezoso. La boquita callada, porque digo, no nos dijo nada ninguno. Compró los terrenos, construyó, y cuando ya todo estaba, nos vamos. Se armó problema porque yo no me quería ir. Mi mamá menos, ¿verdad? Porque ahí vivían todos sus hermanos en el mismo terreno. Pero hasta el día de hoy, han pasado los años, y ¿qué es lo que dice mi mamá? Gracias a Dios por lo que tu papá hizo. Porque si él nos hubiera contado, miren, quiero comprar un terreno, les aseguro que ahí mismo en la colonia. Ajá. Entonces miren la sabiduría de mi papá, calladita la boca, y ahora viven ahí tranquilos. Amén. Y les digo, y la casa es grande, la casa es de 8 por 19, y atrás tiene un pedazo de igual de 8 por otros 19 metros. Ahí tiene un montón de pollos, árboles y de todo un poco tienen ahí. Y ahí llegó un momento en el que mis hermanas, como eran mujeres, ¿verdad? Pues tenían su cuarto cada una, pero lo tenían junto. Yo tenía 2 cuartos para mí, mi hermano 2 cuartos para él, y ellos su cuarto, la sala era algo como esto. La casa es grande, adentro de la casa cabe el bus, hasta la fecha ahí lo mete. Ok, ¿qué pasó ahí? Mi papá aprovechó el tiempo de su visitación. Amén. Entonces, imagínense, mis amados hermanos, ya les puse algunos ejemplos de que aprovecharon y otros que no. Y si no lo hubiera aprovechado, les aseguro que tal vez mis hermanos y yo nos casamos y le echamos terraza a la casa ahí para arriba, en ese pedacito donde vivíamos, y ahí estuviéramos todos tal vez. Pero miren, entonces, oportunidades, mis amados hermanos, en determinado momento todos tenemos. Y si no nos ha llegado, tengámoslo por seguro, nos va a llegar. Pero tengo que aprovecharlo. Tengo que saber que es el tiempo de mi visitación, y esto es lo importante, de no tener ningún espíritu, nada que me esté bloqueando. Como decía el hermano, ¿verdad? Lo echan a uno para atrás, sino ustedes, mis amados hermanos, y yo, sabiendo que el Señor es el que nos ha dado la provisión, lo tenemos que aprovechar, porque si no, es por eso que entra el espíritu de bloqueo. Amén. Vamos a continuar acá, todavía tengo 20 minutos. Esta es la misma cita, pero es otra versión. Dice, porque viene un tiempo, miren qué tremendo, de asedio, cuando vuestros enemigos levantarán barricadas con estacas puntiagudas contra vosotros, y os cercarán con ejércitos, y os cercarán por todos lados. Y te derribarán a tierra a ti, Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en vosotros piedra sobre piedra,
todas, porque no llegasteis progresivamente a reconocer y a conocer y entender por observación y experiencia el tiempo de vuestra visitación. Es decir, cuando Dios os visitaba, el tiempo en el cual Dios se mostró misericordioso con vosotros y os ofreció la salvación por medio de Cristo. O sea, literalmente, ¿qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? Les envió al Salvador y lo mataron. No lo reconocieron. Yo los bendigo porque la Biblia dice que quien los bendiga pues será bendito, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy están esperando un Mesías. ¿Y cuál va a ser su Mesías? El anticristo. Y a ese sí le van a decir: vendrá otro en mi nombre, dice el Señor, y a él sí lo van a recibir. Pero cuando fue el tiempo de su visitación, ¿por qué? Lamentablemente, ¿verdad? Israel está como está, porque los visitaron. El Señor les envió a su Hijo en carne y hueso y no lo reconocieron. Entonces, como no aprovechó el tiempo de su visitación, es lo que está pasando. Lo están sitiando por todos lados. Ahí está la profecía cumplida. Ok, vamos a avanzar para que ustedes y yo podamos entender un poquito mejor qué es esto. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí lo que vamos a ver en estas 8 son igual diferentes versiones, pero yo solamente tomé la parte esa del tiempo de la visitación. Entonces dice acá: ¿por qué el pueblo de Israel fue bloqueado? ¿Por qué le cayó un espíritu de bloqueo? Dice acá: no reconociste tu oportunidad. Miren esto, cuando Dios te la ofreció. Entonces, yo no sé si les habrá pasado o no, mis amados hermanos, pero yo creo que en muchas áreas, oportunidades de parte de Dios hemos tenido. Amén. Por ejemplo, la oportunidad de casarnos, la oportunidad de ser padres. O sea, muchas oportunidades Dios nos las ha dado. Pero uno de los grandes conflictos, por ejemplo, esto lo dijo este hombre Bill Gates. Dice que en una entrevista una mujer le preguntó y le dijo que cuál era el secreto de él para ser millonario. Y él le dijo, dice que le puso un cheque en blanco y le dijo a la periodista: pon ahí la cantidad que te gustaría. Y ella le responde: no, señor, yo no quiero su dinero, yo solo quiero saber cuál es el secreto. Pon ahí la cantidad de dinero que quieran. Y ella insiste: y no. Ok, te voy a demostrar, le dice, cuál es el por qué llegué a ser tan millonario. Porque siempre que tuve una oportunidad, nunca la desaproveché. Acabas de perder la oportunidad, le dice, de volverte millonario. Ok, entonces, ¿por qué entra un espíritu de bloqueo? Porque Dios nos da oportunidades, mis amados. Si ustedes y yo oramos, Dios se va a encargar de formular una oportunidad para responder a aquella petición que le presentamos. Amén. Ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Los que somos padres, sobre todo cuando nuestros hijos estaban más pequeños, les ofrecíamos o les prometíamos algo. A veces se nos olvidaba, pero a ellos, hasta que se lo cumplíamos, se les olvidaba, dejaban de insistir. Entonces muchas veces queremos que Dios nos formule alguna oportunidad, pero no, Dios ya se olvidó de plano, así estoy bien. Entonces, ¿qué nos va a responder? Amén. Sigue diciendo la otra versión dice: esto sucederá porque no viste que Dios había venido a salvarte. Bien, nosotros lo hemos visto, mis amados hermanos. Por ejemplo, esta es una de las que me acuerdo. Cuando Mercy estaba más pequeña, ella iba a la habitación de mi cuñado, pero mi cuñado no se dio cuenta que ella iba atrás de él. Entonces vino él y tiró la puerta. Y cuando él sintió, dice que él sintió que alguien le detuvo la puerta. Y cuando él abrió la puerta, Mercy iba para adentro. Entonces pregunta que quién le detuvo la puerta, porque ella estaba pequeñita. O sea, le ponen la puerta, la avientan, la golpean, saber qué no le hubiera pasado. Y él dice: no, es que alguien me detuvo la puerta. Entonces, entendiendo esto, ¿qué puede ser? Un momento en el que Dios vino a salvar. Yo les cuento un testimonio que me pasó acá. El 1 de enero, creo que fue. ¿De qué año es el año pasado? El asunto es que nosotros compramos una buseta. Y la buseta pues empezó a fallar, ¿verdad? Y íbamos para Grecia, porque pues ya nos habían mandado para ahí, cargamos las cosas e íbamos a una casa que íbamos a alquilar ese día, pero ya llevábamos las cosas. La buseta se quedó ahí en la vuelta del poró, empezó a echar fuego y todo, y ya bueno, ahí se quedó la buseta. Encontramos un taller por ahí y el mecánico me dijo: mire, lo único que puedo hacerle es esto, de tal forma de que como vivíamos en Alajuela, aquí en Alajuela,
de que usted regrese a su casa y allá en Alajuela que busque un eléctrico, porque yo eso no lo puedo. El asunto es que la buceta empezó, yo me vine desde Grecia y ahí en la calle del Cacao, ahí subiendo, ahí se quedó la bendita buceta, una oscuridad, y yo lo único que hice ahí tirado, porque la buceta nada, pedirle al Señor, y yo le decía al Señor, yo sé que de esta me vas a sacar. Y empezamos a llamar a ver quién nos podía ir a ayudar, alguna grúa o algo, al fin, nadie llegó. Pero de repente apareció un muchacho. ¿Qué le pasó? Y le conté. Ay, no sé qué le hizo ahí a la buceta, empezó a caminar, pero la buceta pegaba unos escopetazos que sonaba, y así. El asunto es que me dijo en dónde vive. En ese entonces vivíamos ahí por Praima, y yo lo voy a dirigir, me dijo. Se fue, adelante mío iba. Cuando de repente yo vi que ya no iba, que se quedó, entonces yo me detuve y me bajé para ver qué había pasado. Empecé a caminar de regreso, caminé bastante y no lo encontré. Cuando yo me doy cuenta de eso, me quebranté, me empiezo a llorar, llego a la casa, no sé ni cómo llegué a la casa, mi esposa me dice, ¿qué pasó? Lo único que yo pude hacer fue llorar. O sea, yo lo que entiendo es que el Señor a alguien envió, pero lo que para mí resulta sorprendente es que ese alguien se haya desaparecido. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? El Señor hace cosas como esas, ¿para qué? Para brindarnos una salvación, y lo que tenemos que hacer es aprovechar. ¿Se imaginan que yo le hubiera dicho, yo conociéndome como soy, a ver, no, mire, todo está bien, ya vienen a ayudarme, gracias? Entonces se va. Pero yo en ese momento le decía, yo sé que algo va a hacer y tú me vas a enviar salvación, y así pasó. Ok, número 3. Dice, ¿no entendiste que Dios había venido a salvarte? Miren, esto es otra cosa. En ese momento. De muchas veces estamos, Dios mío, y Dios mío, y Dios mío. Pero el momento, miren, por ejemplo, 2 ejemplos bíblicos. Moisés y Josué. Los dos tenían diferente necesidad, uno del Mar Rojo y Josué de ver quién había pecado, y los dos se ponen a orar. Y el Señor les dice básicamente a los dos, le dice lo mismo, ¿qué haces orando? Levántate. A uno le dice, ¿qué haces orando? Levántate y levanta la vara que tienes y divide el mar. O sea, lo puso a hacer en ese momento. Al otro le dice, levántate y averigua. O sea, no es momento para orar. Ya, aquí viene la respuesta. ¿Ya oraste? Aquí viene la respuesta. Levántate y averigua quién fue el que pecó. En ese momento. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, el espíritu de bloqueo entra porque en el momento en el que teníamos que hacer, no lo hicimos. Ay, lo voy a hacer más tarde. Ay, le pregunto más tarde. Tal vez ustedes habrán visto una película de una persona, un jovencito que se mató, porque él tenía problemas emocionales y se mató. Y en la película, el que cuenta la película, ¿verdad?, dice que él se quedó cargado porque él tuvo el momento para ir a visitarlo, pero dijo no. Y si él dice que si él hubiera ido en ese momento, el muchacho no se mata, porque fue en ese tiempo. Entonces, mis amados hermanos, la visitación del Señor no es que sea solo un momento, ¿verdad? Pero sí que hay momentos, es ahorita. Y cuando es ahorita, tenemos que aprovecharlo. Y si yo me pongo como la amada, ¿verdad? En el Cantar de los Cantares, que dice la Biblia que el amado estaba llamando a la puerta, y ella dice, pues yo ya me he puesto mi pijama, ¿qué? Tengo que levantarme, volver a vestirme para ir a abrir la puerta. Y cuando dice que ella no quiso levantarse, y cuando ella salió, en ese momento que ella salió, el amado ya se había ido. Y empieza a buscarlo, empieza a preguntarle a los guardias, y dice que los guardias le quitaron el manto, la violaron, pero si hubiera abierto la puerta en el momento que el Señor estaba llamando, se casa, se va con ella. Después dice que el amado mete la mano y en el picaporte deja mirra, dice ya, el momento de la tribulación. Entonces miren qué tremendo, todo por un momento que no se aprovechó. Ya casi termino, dentro de 12 minutos. Número 4 dice acá. Porque entra el espíritu de bloqueo, dice, el fracaso es no reconocer la visita de Dios en Jesús, resultará en una visita divina, miren qué tremendo, de juicio. Entonces, lamentablemente, si no aprovechamos los buenos momentos, muchas veces la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, de los que van a tener que lavar sus vestiduras con su propia sangre, teniendo la oportunidad ahorita de poder hacer las cosas bien. Amén. Número 5 dice, porque no supiste el momento en que Dios estaba, miren qué tremendo, dispuesto a ayudaros. Y en este momento me acuerdo yo de una cita bíblica
en donde Dios le habla tanto a Elí y a Saúl. Le dice casi las mismas palabras, solo que uno para el sacerdocio y a otro para el reinado. Le dice, nunca te hará falta uno de tus descendientes en el sacerdocio o en el reinado. Pero cuando Saúl y Elí se equivocan, el Señor dice también básicamente las mismas palabras. Nunca acontezca tal cosa de que yo permita que uno de los de Saúl o uno de los de Elí continúen. Los cortó. Pero si él había dicho que siempre iba a haber uno ahí, ¿qué pasó? Esto que dice acá, que hay momentos en los que Dios está dispuesto, pero hay otros que si nos portamos como Saúl o como Elí, ya Dios ya no está dispuesto. Amén. Entonces dice, ¿por qué otra razón entre el espíritu y bloqueo? Porque habéis rechazado la oportunidad que Dios os ofreció. Es una similar a la que estaba atrás. Mira, esta es otra tremenda. Amén. ¿Por qué entra el espíritu de bloqueo? Porque no supiste el tiempo de tu inspección. Allá en Guatemala, aquí no sé cómo se llama, por eso les pongo el ejemplo de Guatemala, ¿verdad? Hay una empresa que se llama la SAT. Y la SAT es la que se encarga de lo que son los impuestos, de ver cómo está cada negocio con sus impuestos. Y de repente ellos X día llegan a visitar el negocio, a ver cómo están las cuentas. Y siempre que llegan a X o Y negocio, hay una de problemas. La mayoría de veces cierran los negocios. ¿Por qué creen ustedes que lo cierran? Porque dice acá, porque no supiste el tiempo de tu inspección. Les llegó la inspección y de plano las cuentas no estaban bien, no cuadraban. Entonces le cierran el negocio. Entonces cuando se habla acá, mis amados hermanos, del tiempo de la inspección, es un tiempo, vamos a relacionarlo con el de abajo también, porque no tuviste los días, dice, el tiempo de tu Yom Pekudá, dice acá, visita para el ajuste de cuentas. Entonces, ¿por qué muchas veces, mis amados hermanos, entra el espíritu de bloqueo? Porque el Señor nos está llamando a una inspección o a que estemos a cuentas. Pero muchas veces llega el tiempo de la visitación. Recuérdense que cuando el Señor saca al pueblo de Israel, de Egipto, saca al pueblo de Israel de Egipto, hay un momento en el que ellos están ahí acampando y el Señor les da instrucciones a Moisés y le dice que dentro de las cosas que los soldados y el pueblo tenían que tener, era una estaca, para que cuando ellos tuvieran, valga la redundancia, la necesidad de hacer sus necesidades, que no lo hicieran dentro del campamento, sino que se fueran afuera del campamento, pero que una vez ellos hubieran hecho, cavaran un agujero con esa estaca y lo enterraran. Y dice ahí, no sea que Dios decida visitarte una inspección, ajustar cuentas y encuentre contaminación en tu campamento y te destruya. Entonces, ¿por qué entra el espíritu de bloqueo, mis amados hermanos? Porque muchas veces no estamos a cuentas con el Señor. Y verdad que a veces nos dan palabra de profecía, ¿verdad? ¿Y por qué no se cumple? Yo les digo, yo le pido perdón al Señor, pero yo soy una persona que me profetizan y en el momento yo siento, recibo la palabra, la presencia del Señor, pero con el paso del tiempo se me olvida. Entonces, solamente con el hecho de que se me olvide, ¿cómo se va a cumplir si se me olvidó? Por ejemplo, que me digan, mire, usted tiene una cita de ajuste de cuentas, pero a mí se me olvidó la fecha. No voy a llegar, no voy a estar. ¿Y qué pasó con esa palabra? Entonces se corre el riesgo, mis amados hermanos, ¿de qué? De que ya no se cumpla. Ok, miren, todavía tengo 7 minutos, mis amados. Voy a ir con esto. Miren, aquí esto de alguna forma es práctico, mis amados hermanos. Y dice acá, cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es que tenemos visión. Pero cuando el ojo, podemos entender acá, la visión está bloqueada, el resultado son tinieblas. Entonces, cuando espiritualmente hablando, ustedes y yo tenemos una buena visión, o vinculando con lo que decía la hermana, ¿verdad? A mí me dieron una profecía y en base a esa profecía voy a empezar a caminar. ¿El resultado cuál va a ser? De que esa profecía se tiene que cumplir. Pero si a mí me la dieron, y les hablo por lo que a mí me pasa muchas veces, a mí se me olvida. Entonces voy a caminar acorde a mi visión, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y voy a dejar de caminar acorde a lo que Dios me dijo. Amén. Entonces vean el resultado acá. Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es no solamente la visión de ver, ¿verdad? Sino una visión de
saber, por ejemplo, de aquí a un año, de aquí a 2 años, ¿a dónde quiero estar? ¿A dónde voy a llegar? También, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a obtener? Pensemos, ¿verdad? Ahorita nuestra mayor visión debería de ser, por todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Que si el Señor viene en cualquier momento, yo me voy. Pero recordemos que esto lo sabemos. Yo, por ejemplo, sé que el Señor viene desde que yo era niño. Y no es que yo esté menospreciando la venida del Señor, que Dios me libre, pero ya crecí, ya soy padre y no ha venido. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que pues mientras que el Señor viene, yo tengo que tener una vida, una visión para mis hijos, para mi esposa, mi familia, la congregación, pero viviendo preparado como que el Señor viniera en este momento. Amén. O sea, no perder... expectativa en cualquier momento. Exacto, pero no porque yo tengo la expectativa de que Él viene, no, ya no vivamos ahí a como sea, ya no vayamos a trabajar, ya no hagamos nada. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir viviendo, tenemos que tener una visión de que la Biblia nos muestra. La Biblia dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y cuando vemos esas dos palabras, la palabra bien habla de cosas materiales y que la palabra misericordia habla de cosas espirituales. Entonces, cuando habla del bien y la misericordia que nos van a seguir, está hablando de la prosperidad material y la prosperidad espiritual. O sea, todo va de la mano. Amén. Pero cuando el ojo está bloqueado, todo lo que yo veo son, como lo hablamos anteriormente, dificultades. No, mejor no lo hagamos, nos va a ir mal. Y seguramente si uno se pone a hacer algo pensando que le va a ir mal, ¿cómo creen que le va a ir? Mal. Entonces las consecuencias vienen, ¿por qué? Porque hay un espíritu de bloqueo. Vean esto, cuando la mente no está bloqueada, el resultado es sabiduría. Pero cuando la mente está bloqueada, el resultado es necedad. En una oportunidad pude explicarle yo la necedad a alguien. Yo estaba cepillando un pedazo de madera, pero el fin de cepillarlo pues era que quedara plano, ¿verdad? Recto. Y cuando yo le pongo la escuadra, yo le dije, mira, tienes que hacerlo así. Ok. Y lo dejé y me fui a hacer yo otra cosa. Cuando le pongo la escuadra se hacía así. O sea, lo estaba cepillando así y así. Y la idea era que quedara recto, ¿verdad? Y yo le dije, mira, Leo, poné en la escuadra y mirás. Y me dice, escuchen bien esto. Sí, me dice, ya me había dado cuenta. Entonces en el momentito yo sentí que eso no fue algo mío, sino como que el Espíritu me habló. Y miren, hasta la fecha lo pongo de ejemplo. Y le dije, eso le dije, es exactamente la necedad. Saber que lo que estás haciendo está mal hecho y lo seguís haciendo. Entonces cuando hay una mente bloqueada, lo que hay es necedad. La gente, la persona puede saber que lo que está haciendo es malo o está mal hecho, pero lo va a seguir haciendo. ¿Hasta en qué momento va a cambiar de su forma de ser? ¿O hasta qué momento va a entender? Hasta que el Espíritu Santo le muestre su condición. Me imagino que ustedes han de haber visto aquella película que salió que se llama La Cabaña. ¿La vieron? Hay un momento en esa película en donde una muchacha ahí está en un jardín, pero el jardín está todo enredado, ¿verdad? Y él dice, ¿por qué el jardín está así? Y la muchacha le dice, ese eres tú, le dice. O sea, puros enredos, todo. Entonces muchas veces, mis amados, hay personas que están así, pero no se dan cuenta. Se dan cuenta hasta que el Espíritu Santo los redarguye y pueden ver. Yo no sé si les ha pasado, yo creo que sí. A mí me ha pasado de que, ay, Dios mío, ¿cómo fui capaz de hacer lo que hice sin Cristo? Y ahora que estoy en Cristo, esta vergüenza me da contarlo. Y ni me pregunten qué, ¿verdad? Pero nos ha pasado. Entonces, eso es lo tremendo cuando uno ya está en Cristo. De que sabe que las cosas están mal hechas y las sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de bloqueo. Seguimos. Número 3 dice, cuando las manos no están bloqueadas, el resultado es dar. Pero cuando las manos están bloqueadas, el resultado es que nos van a estorbar. Cuando los miembros de una familia no están bloqueados, el resultado es la prosperidad. Pero cuando más de alguno está bloqueado, el resultado es la escasez. Cuando el esposo no está bloqueado, el resultado es la cobertura. Pero cuando el esposo está bloqueado, el resultado es la desnudez. Con esto voy a ir terminando, mis amados. Sí, ahí voy a terminar. Número 6. Cuando la esposa no está bloqueada, el resultado es armonía. Pero cuando la esposa está bloqueada, el resultado dentro de casa es confusión. Cuando las finanzas no están bloqueadas, el resultado es la riqueza. Pero cuando las finanzas están bloqueadas, el resultado es
la pobreza. Cuando el cuerpo no está bloqueado, el resultado es la salud, pero cuando está bloqueado, hay enfermedad. Cuando el alma no está bloqueada, el resultado es la libertad, pero cuando el alma está bloqueada, el resultado es la esclavitud. Cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor, pero cuando el espíritu está bloqueado, el resultado es el odio y la venganza. Y muchas veces los deseos de ya no querer continuar. Amén. Así que en el nombre de Jesús, el tema, mis amados hermanos, no crean que ya lo terminé. El tema sigue. Aquí empieza el desarrollo, pero aquí le di nada más la introducción. Le voy a leer esto nada más rápidamente, ya 1 hora llevo ahorita, cabal. Espíritus. No lo estamos apresurando. ¿Yo por qué? Por si ya tienen sueño. No. Espíritus y acciones de bloqueo. Ya, esto es lo que les decía, o sea, que no es un espíritu, pero yo le coloqué el espíritu de bloqueo. Entonces, miren, aquí solamente lo voy a mencionar porque tendríamos que explicar cada uno, ¿verdad? Pero la Biblia habla de Gog. Gog es un espíritu de bloqueo. ¿Dónde lo vemos? En Ezequiel 11:39. La Biblia habla de Amán, y Amán, aunque en su momento fue una persona, pero también, al igual que Jezabel, ¿verdad? Ahora es un espíritu que también bloquea. ¿Y cómo sé yo cómo bloquean estos? Bueno, vamos a escudriñar la vida de ellos. Amén. Y ahí vamos a poder entender. Aquí los filisteos son un espíritu de bloqueo, y yo me imagino que ya lo han de saber, ¿verdad? Pero cuando se escudriña la palabra filisteo, son los palestinos. ¿Y qué es lo que están haciendo con Israel ahorita? Bloqueándolo por todos lados. Sennacherib, rey de Asiria, figura del anticristo, es un espíritu de bloqueo. Absalón es un espíritu de bloqueo. El panadero de los sueños de José es un espíritu de bloqueo. Saúl, los adivinos. Aquí, en este, ya no hablamos de espíritu, ¿verdad? Porque aquí ya habla de falsos profetas. Allá en la otra habla de ministros. Y esto es bien tremendo, mis amados hermanos, cuando hablamos de estos dos, falsos profetas o falsos ministros. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos llegar a estar bloqueados por las personas que nos pastorean. Amén. ¿Por qué? Porque si no tengo yo libertad, amén, no es exactamente, escúchenme en esto que voy a decir, de que el ministro sea alguien que me esté bloqueando, pero es que acuérdense que la Biblia dice de que lo que cae sobre la cabeza desciende sobre las barbas, vestiduras y el borde. Amén. Y muchas veces esos son los conflictos, mis amados hermanos, de nosotros como ovejas, que si al ministro que nos cubre algo le está estorbando, nos va a llegar a estorbar en su momento también. Amén. Entonces, otras cosas aquí que también pueden bloquearnos es la amargura, la insensatez y la maldad. La infidelidad es la puerta abierta a un espíritu de bloqueo. La iniquidad, la idolatría y el espíritu de inmundicia. Cerrarle la mano al hermano, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Que alguien, por ejemplo, en la calle nos esté pidiendo dinero, a que un hermano, pueda ser en Cristo o un hermano de sangre, esté necesitando nuestra ayuda y tengamos para poder ayudar. No estoy hablando precisamente de dinero. Por ejemplo, mi hermano se necesita mudar de casa, me pide ayuda, porque otra cosa es que se mude y no me pide ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a saber cómo voy a ayudarlo? Pero si me pide ayuda, yo tengo el tiempo, tengo todo para poder ayudar y no lo hago, eso puede hacer la puerta abierta a que entre un espíritu de bloqueo. La lepra, el pecado, pues la ley y la enfermedad. Ahí están las bases bíblicas, mis amados hermanos. Entonces aquí, para poder seguir hablando del espíritu de bloqueo, tendríamos que nosotros escudriñar cada una de las cosas que estamos hablando acá y ver cómo funcionan, cómo trabajan, cuál es su campo de operación, ¿verdad? Y entonces esto nos va a ayudar mucho más para poder identificar. Por ejemplo, hablemos de la infidelidad. Aquí ustedes y yo tenemos que escudriñarnos, ¿verdad? Porque a veces ustedes y yo cometemos alguna de esas cosas. Le abrimos la puerta a la amargura. Amén. Dios mío, perdóname, y ya se acabó todo. Pero muchas veces, mis amados hermanos, hay consecuencias. Les voy a contar un sueño que tuve anoche. Anoche yo soñé que íbamos varias personas, pero íbamos en 2 carros. La persona que iba manejando el vehículo de adelante, ya la persona falleció.
pero la otra persona que llevaba el otro vehículo pues todavía no, ¿verdad? El asunto es que iban en una cuesta los dos, en una subida los dos vehículos, y el que iba atrás, que está vivo, iba molestando a la persona que llevaba el otro vehículo, como queriendo toparla, pero iban juntos. Pero en esa molestadera que llevaba, no se dio cuenta que un carro salió de acá. Y cuando ya vio que el carro estaba cerca, en el sueño lo chocó, pero no fue un choque fortuito, sino lo hizo a propósito, para toparlo y sacarlo del camino. Total que lo hizo, lo topó, lo sacó del camino para él continuar. El asunto fue que cuando ya eso había pasado, la persona que venía en este carro que lo chocaron, se baja y llevaba arma. Y la persona que lo topó se baja como para querer enfrentarlo, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando? Y cuando se dio cuenta que el otro sacó el arma, ya se aplacó un poco. Y como que el que sacó el arma vivía por ahí en el sueño, porque salieron otros con otras armas y todo el asunto. El asunto es que se armó una discusión en el sueño, ¿verdad? Y la persona, para evitar... Ya llegué yo. Pero es lo que estoy grabando. Que la persona cuando vio la situación, se regresó a su carro tranquilo, ¿verdad? Que ni modo, el otro con un arma. Pero el que tenía el arma disparó. Un solo disparo vio. Y todos los que íbamos adentro del carro al que le dispararon, nos volteamos a ver qué pasó. No pasó nada. ¿Cuál fue la situación? Que cuando la persona sube al carro, le habían dado el balazo a su hija, una bebé. Y ahí se armó en el sueño. Yo me desperté y le cuento a mi esposa, mira, yo me desperté como que eso yo lo hubiera vivido. Usted los dejó peleando en el sueño. Imagínense, a ver cómo nos encuentro hoy en la noche. Entonces, ¿por qué les digo eso, mis amados hermanos? Por lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos armar y desarmar, hacer y deshacer. Y pensamos que con pedir perdón se acabó. Pero en el sueño, las consecuencias las pagó la niña. ¿Quién lo mandó al otro a empujarlo? ¿Quién lo mandó a bajarse, a alegar, a discutir? Y las consecuencias las pagó su hija. Y entonces muchas veces este tipo de cosas, mis amados hermanos, hay que escudriñarlos, como no sé si, pero si me van a entender, concienzudamente, minuciosamente, con lujo de detalles. Amén. Porque puede ser que hubo algo que hayamos hecho y que hasta el día de hoy nos pueda estar cobrando derechos legales, y por ahí se está escapando nuestra prosperidad, por ahí se está escapando nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque alguna de estas cosas le pudo haber abierto la puerta a un espíritu de bloqueo, y al entenderlo, es como cuando, por ejemplo, tal vez en algún tubo, ¿verdad? Hay una fuga. Lo que hacemos es tapar la fuga y todo se queda bien. Amén. Bueno, y yo termino con esto, mis amados hermanos. Aquí, ministros estorbados por el espíritu de bloqueo. Yo les voy a mencionar nada más dos, pero dentro de esos dos hay cosas muy importantes que, por ejemplo, Moisés. Ustedes y yo sabemos que Moisés pues fue un gran libertador, ¿verdad? Amén. Pero en medio de todo el llamado y el proceso que Dios le estaba haciendo a Moisés, Moisés dice, soy un tartamudo. Ok, pero si ustedes han leído la historia de Moisés, ¿por qué creen ustedes o por qué saben ustedes que Moisés llega a ser un tartamudo? Recuérdense que cuando Moisés nació, ¿vas a decir algo? Ajá, por los padres. Recuerden que cuando Moisés nació, se había levantado aquella ley de que tenían que matar a todos los niños, a los varones. Y la Biblia nos muestra que los padres de Moisés lo ocultaron, no recuerdo si fueron 2 o 3 meses, pero lo ocultaron. Y normalmente un niño de 2 o 3 meses, ¿qué es lo que más hace? Como dijo aquel, llorar y llorar, es lo que más hace. Pero como estaba en ese proceso de que todos los niños tenían que matarlos, ¿qué se imaginan ustedes que hacían los padres cuando el niño lloraba? Sí. Tapaban la boca. Entonces cuando Moisés dice, yo no puedo porque soy un hombre tartamudo, ¿cuántos años tenía Moisés cuando él dice eso? No era un jovencito. La Biblia muestra que tenía 80 años. Porque la Biblia dice que vivió 40 en Egipto, 40 en Madián, y a los 80 años Dios lo llama para que otros 40 años lidere al pueblo en el desierto. Entonces, una persona de 80 años, ¿qué tan bebé puede ser? O sea, ya no es un bebé, ¿verdad? Pero imagínense, a los 2, 3 meses le taparon la boca para que no lo mataran. 80 años después, él seguía siendo un tartamudo.
Entonces es lo que les acabo de decir, que muchas veces ustedes y yo pensamos, no, yo ya pedí perdón, pero 80 años después seguía siendo un tartamudo por las consecuencias de lo que los padres habían hecho con él. Ok, eso es lo que a mí me impresiona. Tanto tiempo que ese espíritu de bloqueo lo estuvo estorbando. Y al final fue un libertador, pero Dios le dice, está bien pues. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a levantar a tu hermano Aarón. Él será para ti como mi boca, le dice. Y tú serás a él como yo, como su Dios. Y cuando se presente delante de Faraón, deja que él hable. O sea, le estorbó. Le siguió estorbando hasta en su ministerio. Porque la Biblia no muestra que Moisés en algún momento haya dejado de ser tartamudo. Antes bien, por tartamudo, Dios le levantó a su hermano para que él hablara. ¿Se imaginan? 120 años tartamudo. Gracias a Dios se murió. Son bromas. Ok, pero mire, este es el que a mí más me llama la atención. De que el espíritu de bloqueo, mis amados hermanos, tiene la capacidad, la gente que le abra la puerta por todo lo que ya vimos, ¿verdad? De estorbar el espíritu, el alma y el cuerpo. O sea, hay gente y hay muchos ejemplos en la Biblia, por lo menos 7, de mujeres estériles. ¿Pero por qué era que eran estériles? Porque estaban bloqueadas. Cuando ustedes y yo vemos, por ejemplo, a Sara, Rebeca y Raquel, sus esposos tuvieron que orar por ellas. Y después de que ellos oran por su esposa, ellas dan a luz. Porque eran estériles. Ok, pero vean esto, ahí están las citas. Ana, en 1 Samuel 1:10 al 11, la Biblia dice que Ana estaba angustiada en el espíritu, amargada en el alma y estéril en el cuerpo. ¿Por qué ella estaba amargada? ¿Por qué ella estaba angustiada? ¿Por qué ella era estéril? Porque dice que la otra esposa de su esposo la oprimía. El nombre de la otra mujer es Penina. ¿Y saben qué significa Penina? Serpiente. Entonces, ¿quién la tenía así? El mismo diablo que Jehová lo reprende. La tenía angustiada de espíritu, amargada en el alma, estéril en el cuerpo. Pero hasta que ella decidió ir al templo y darle rienda suelta, si lo queremos ver así, a su queja, ella sacó todo lo que tenía. A tal punto que sabemos, ¿verdad?, que Elí pensó que estaba borracha, pero le dijo que el Señor te conceda la petición de tu corazón. ¿Y cuál era la petición de su corazón? Tener un hijo. ¿Qué pasó con el espíritu de bloqueo? Se le fue la angustia, se le fue la amargura y se le fue la esterilidad. ¿Pero qué fue lo que hizo ella? Ir a despojarse, ir a entregarle todo a la casa del Señor, a tal punto que ella misma dice que el hijo que le pidió al Señor se lo consagró, lo destetó y se lo fue a dejar al hijo. Y Samuel, hoy sí termino con esto, es el segundo hombre de los que la Biblia dice, de los únicos 2, que fue un hombre conforme al corazón del Señor. Lo dice de David y lo dice de Samuel. ¿Y de dónde vino Samuel? De una madre angustiada, amargada y estéril que estaba bloqueada. Pero la desbloquearon y miren qué calidad de hijo dio. En la presencia del Señor dormía. Tengo que terminar, mis amados hermanos. Amén, amén y amén.